El otoño de 2025 para Tauro se alza como un escenario de transformación profunda, una estación en la que los cielos se abren con la fuerza de Urano todavía instalado en su signo, removiendo lo viejo y forzando lo nuevo a florecer. La energía cósmica se intensifica a medida que las hojas caen, trayendo consigo la certeza de que ningún ciclo permanece estático y que la verdadera fortaleza surge de la capacidad de adaptarse al movimiento constante de la vida. Este periodo se convierte en un cruce de caminos donde la tradición y la necesidad de seguridad que caracterizan a Tauro se enfrentan a la voz interna que susurra con insistencia que es hora de dejar atrás lo conocido y abrirse a lo inesperado. Las estrellas dictan que este otoño no será un tiempo de comodidad, sino de desafíos que invitan al despertar. Venus, guardián de Tauro, aunque en tránsito fuera del signo, sigue marcando su huella en las relaciones, recordando que el amor, la pasión y la belleza no son estáticos, sino fuentes de renovación. Bajo esta influencia, Tauro siente que sus vínculos requieren ser repensados, liberados de ataduras que ya no alimentan su corazón. El equinoccio marca un umbral poderoso, es el momento en que la balanza cósmica se equilibra y el Toro siente con fuerza que ya no basta con caminar los caminos seguros, el universo le exige explorar sendas desconocidas, esas que se abren como portales hacia nuevas experiencias, aunque en ellas se respire el vértigo de lo incierto. Las corrientes astrales se alinean para que este signo de tierra descubra la grandeza de su propia rebeldía. La rutina, que tanto consuelo le ofrecía en otros tiempos, ahora se siente como un peso que ya no puede cargar. El cosmos ofrece la oportunidad de romper cadenas, de mirar más allá del horizonte inmediato y de comprender que la verdadera seguridad no reside en la repetición, sino en la valentía de avanzar. Cada paso dado en este otoño será una afirmación de poder personal, un acto épico que se graba en el destino como una huella imborrable. La presencia de Urano recuerda que todo cambio, por abrupto que parezca, trae un regalo oculto. Tauro será impulsado a aceptar la innovación, a dejarse guiar por esa chispa que lo invita a ser pionero de su propia vida. Aunque las pruebas se multipliquen, la serenidad se convierte en un aliado. El suelo que se pisa puede temblar, pero el Toro se mantiene firme, pues comprende que los movimientos del destino no buscan su derrota, sino su despertar. La vida, en este periodo, se convierte en un campo de batalla simbólico donde las armas no son de hierro, sino de voluntad, intuición y confianza en la propia esencia. En lo más profundo de este otoño late también la promesa de la superluna de noviembre, que ilumina el signo con una claridad única. Es un momento de revelación en el que los sueños, aquellos que habían permanecido ocultos bajo capas de deberes y miedos, emergen con fuerza. La luz lunar se convierte en un faro que guía hacia la realización personal, invitando a Tauro a atrapar aquello que anhela antes de que el viento del tiempo lo disuelva. Esta superluna no es un simple fenómeno astronómico, es un espejo que refleja la grandeza del alma taurina, mostrándole que está listo para conquistar lo que parecía inalcanzable. El otoño de 2025 se perfila como un escenario épico en el que Tauro lucha contra sus propias inercias para renacer. No habrá espacio para la pasividad, ni para la resignación. La corriente astral exige una actitud libre, valiente y, si es necesario, rebelde. El Toro descubre que su mayor fortaleza no está en resistir los cambios, sino en danzar con ellos, en aceptar la magia de lo inesperado y en permitir que su espíritu se libere de las cadenas que lo mantenían atado al pasado. Cada día de esta estación se convierte en una prueba iniciática, en un viaje interior y exterior en el que la estabilidad ya no es un refugio, sino un trampolín para alcanzar nuevas alturas. Las oportunidades aparecen disfrazadas de riesgos, pero quien se atreva a abrazarlas encontrará recompensas inmensas. El corazón, a menudo protegido por muros de responsabilidad, comienza a abrirse, y con ello surge una sensibilidad renovada, capaz de sentir con intensidad y de entregarse a emociones que antes se evitaban por temor. Así, este otoño se erige como un canto al coraje, un tiempo en el que Tauro puede renacer de sus propias cenizas, más fuerte, más libre y más consciente de su verdadero poder. La estación de los cambios se convierte en un escenario donde la épica no está en las hazañas externas, sino en la transformación interna que impulsa a vivir con autenticidad, con pasión y con una renovada confianza en que la vida, en su constante movimiento, siempre ofrece el terreno fértil para florecer de nuevo. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. El otoño de 2025 para Tauro se convierte en una sinfonía de energías cósmicas que no se detienen en los cambios visibles, sino que van más allá,
penetrando en lo invisible, en lo espiritual, en lo que conecta a este signo con fuerzas superiores. Los astros susurran que, detrás de cada giro del destino, se esconde una enseñanza ancestral que busca despertar la sabiduría dormida. No se trata únicamente de cambiar de rumbo en la vida cotidiana, sino de descubrir un sentido más elevado de la existencia, un propósito que hasta ahora parecía oculto bajo la rutina. La influencia de Urano en Tauro no solo mueve los cimientos de lo material, también remueve viejas creencias. Durante este otoño se abre un espacio para cuestionar todo aquello que parecía inamovible, las estructuras mentales, las tradiciones heredadas, las seguridades que se daban por sentadas. El cosmos impulsa a derribar muros internos y externos para dejar paso a nuevas formas de comprender el mundo y de relacionarse con él. Lo que parecía eterno se desmorona, y de sus ruinas surge una conciencia más amplia, capaz de ver más allá de lo tangible. El influjo de la Tierra, elemento regente de Tauro, se intensifica en esta estación. Es tiempo de reconectar con la naturaleza, con sus ritmos, con su capacidad de transformación silenciosa. Las hojas que caen de los árboles son un espejo del proceso personal, dejar ir lo que ya no nutre, soltar lo que pesa, permitir que lo nuevo germine en su debido momento. Esta conexión con la Tierra se convierte en un refugio y en una fuente de energía inagotable. El Toro, al hundir sus pies en ese suelo fértil, encuentra el equilibrio para atravesar la tormenta de cambios que el universo le presenta. El tránsito de los planetas rápidos, aunque a veces menos considerado en la mirada astrológica general, aporta matices decisivos. Mercurio, en su danza otoñal, despierta la mente taurina y le permite comunicar sus pensamientos con una fuerza inusual. Surgen palabras que antes estaban calladas, ideas que necesitan ser compartidas, conversaciones que se transforman en puentes hacia un futuro distinto. Marte, con su fuego implacable, enciende el espíritu de lucha y le recuerda a Tauro que su paciencia legendaria no está reñida con la acción valiente. La fuerza marciana lo impulsa a actuar con determinación, a no quedarse observando, sino a abrirse paso con coraje en cada circunstancia. En este periodo también cobra importancia Saturno, el gran maestro del tiempo y de la disciplina. Su mirada severa se mezcla con la corriente revolucionaria de Urano, generando tensión entre lo viejo y lo nuevo, entre la rigidez y la libertad. Tauro aprende que no se trata de romper con todo, sino de integrar lo que todavía tiene valor en su vida con aquello que debe ser renovado. La enseñanza saturnina en este otoño es clara: el verdadero poder no nace de la negación de las responsabilidades, sino de la capacidad de asumirlas con madurez mientras se abre el corazón al cambio. Plutón, desde la distancia, intensifica el trasfondo emocional de esta estación. Su energía, siempre ligada a la transformación profunda y a la muerte simbólica, actúa como un recordatorio de que lo que se abandona no desaparece en vano, sino que se recicla, se convierte en abono para la nueva vida que está por venir. Este otoño para Tauro no es solo un cambio externo, es una metamorfosis interior que toca lo más hondo del ser, obligando a mirar a los propios miedos a los ojos y a descubrir que dentro de ellos se esconde la semilla del renacimiento. Los sueños adquieren una fuerza especial en esta temporada. Con la luna en constante movimiento, Tauro experimentará una mayor conexión con el inconsciente, con símbolos y mensajes que se revelan en la quietud de la noche. La intuición se despierta y se convierte en un faro que orienta en medio de la incertidumbre. Escuchar esas corazonadas será vital, porque lo que parece irracional en un primer momento resultará ser el camino más certero hacia el futuro. En el plano emocional, el otoño de 2025 derriba defensas internas. Tauro, tan acostumbrado a protegerse bajo capas de prudencia, se encuentra frente a la necesidad de abrir su corazón. Las relaciones se convierten en espejos que reflejan las propias luchas, mostrando aquello que aún no se ha sanado. El amor deja de ser refugio estático y se convierte en un campo de aprendizaje, en una aventura donde la vulnerabilidad ya no es signo de debilidad, sino de valentía. Amar en este tiempo significa arriesgarse, confiar y permitirse ser transformado por el contacto con el otro. La dimensión espiritual cobra un lugar destacado. Los movimientos celestes empujan a Tauro a descubrir que el verdadero poder no radica en la posesión ni en la acumulación, sino en la conexión con lo eterno. Se abre un portal hacia prácticas que antes podían parecer lejanas: la meditación, la contemplación, la búsqueda interior. La voz del universo resuena con más fuerza, invitando a escuchar el silencio, a percibir los signos, a comprender que cada experiencia, por más dura que parezca, encierra un mensaje divino. Este otoño, el Toro se convierte en héroe de su propia epopeya.
No es un héroe que triunfa en batallas externas, sino aquel que conquista sus propios límites, que se atreve a soltar lo conocido para abrazar lo desconocido, que encuentra belleza incluso en la caída porque sabe que cada final abre un inicio. El universo no le exige perfección, le pide coraje. Y en cada paso, en cada desafío, en cada decisión arriesgada, Tauro forja la leyenda de un ser que aprende a vivir en plenitud, no desde el apego, sino desde la confianza en que la vida, siempre cambiante, siempre misteriosa, es un regalo que merece ser explorado hasta el final. El otoño de 2025 para Tauro no solo estará marcado por las fuerzas astrales que empujan al cambio y a la renovación, sino también por la apertura de un horizonte simbólico donde convergen energías que hasta ahora permanecían latentes. El tránsito de los astros no se reduce a lo visible, se extiende a un plano más sutil donde el Toro, regido por Venus, se encuentra con la posibilidad de reconciliarse con su propia sombra, con aquello que ha intentado ocultar o negar. Este periodo se convierte en un proceso iniciático en el que el autoconocimiento es la clave, porque los planetas exigen mirarse al espejo interior y reconocer tanto la luz como la oscuridad que conviven en el alma. Los nodos lunares, guardianes del destino colectivo, actúan como guías silenciosos. Su influjo en este otoño señala que Tauro se encuentra en un punto crucial de su camino kármico, donde las experiencias vividas no son casuales, sino parte de una enseñanza mayor. Se despierta la memoria de vidas pasadas, de lecciones que quedaron inconclusas, de promesas hechas al universo que ahora reclaman su cumplimiento. La sensación de déjà vu, de estar atravesando algo ya vivido, se hace más intensa, pero esta vez no se trata de repetir, sino de trascender. Cada desafío se transforma en una oportunidad para cerrar ciclos ancestrales y abrir las puertas hacia una existencia más libre de cargas. La energía de Neptuno añade un matiz de ensoñación y de conexión espiritual. Durante este otoño, las percepciones extrasensoriales se vuelven más claras y Tauro siente que el velo entre lo material y lo espiritual se adelgaza. Pueden surgir señales en lo cotidiano que parecen mágicas, coincidencias, intuiciones, encuentros inesperados que marcan un antes y un después. Este tránsito invita a confiar en lo invisible, a dejarse guiar por la fe en que existe un orden superior, aunque no siempre se comprenda con la lógica terrenal. Es un tiempo para soñar en grande, pero también para discernir, porque Neptuno tiende a difuminar las fronteras entre lo real y lo ilusorio. Tauro, con su conexión a la Tierra, puede encontrar el equilibrio perfecto para no perderse en la niebla, sino usar esa sensibilidad como brújula para avanzar hacia lo que verdaderamente importa. El magnetismo de Júpiter también deja su huella en este periodo. Su influencia expansiva recuerda que el universo recompensa la audacia y la apertura a lo desconocido. Para Tauro, que a menudo se aferra a lo seguro, este tránsito funciona como un empujón cósmico hacia la abundancia que solo se logra cuando se da el salto de fe. El crecimiento no será únicamente material, aunque habrá oportunidades que puedan reflejarse en logros concretos, sino también espiritual y emocional. El Toro aprenderá a ver que su verdadero tesoro no está en lo que acumula, sino en la capacidad de compartir, de expandirse hacia los demás, de sembrar semillas que trasciendan su propio beneficio. Este otoño también resuena con una vibración artística y creativa que no debe ser ignorada. Venus, en su recorrido, inspira a Tauro a abrirse a la belleza desde una perspectiva nueva. La música, el arte, la escritura, todo aquello que exprese lo más profundo del alma se convierte en medicina y en herramienta de transformación. Es posible que surja un talento dormido, una capacidad creativa que llevaba tiempo esperando el momento de manifestarse. La creación artística no será solo un pasatiempo, será una forma de dar voz a lo que no puede expresarse de otra manera, una vía para canalizar las emociones intensas que acompañan a esta etapa. En lo social, este otoño impulsa a Tauro a redefinir su lugar en la comunidad. Los astros empujan hacia un despertar colectivo en el que las conexiones humanas cobran un valor renovado. El signo del Toro, que a menudo prefiere moverse en espacios seguros y conocidos, se verá llamado a ampliar su círculo, a abrirse a personas diferentes que aportarán perspectivas nuevas y enriquecedoras. Habrá una energía de colaboración, de formar parte de algo más grande, de comprender que la fortaleza personal se multiplica cuando se pone al servicio de un propósito compartido. La épica de este tiempo no está en la soledad, sino en la unión, en la construcción de vínculos que resistan cualquier adversidad. El cuerpo también se convierte en protagonista. La energía terrenal de Tauro se verá impulsada a reconectar con lo físico, con la fuerza vital que necesita expresarse en movimiento. Este otoño trae la necesidad de cuidar la salud, de escuchar las señales del organismo, de reconocer que el bienestar no es un lujo, sino un pilar esencial para sostener los cambios que el universo exige.
Habrá una invitación a fortalecer la resistencia física, a nutrir el cuerpo con lo que realmente lo eleva, a recordar que cada acción, cada hábito, es también un acto de respeto hacia la propia esencia. La energía de Quirón, el sanador herido, se hace sentir en el trasfondo, recordando que las heridas del pasado no son una condena, sino la fuente de mayor sabiduría. Este otoño, Tauro descubrirá que aquello que le hizo sufrir en otro tiempo ahora puede convertirse en luz para otros. La herida se transforma en enseñanza, el dolor en fuerza, la fragilidad en compasión. Es un proceso de sanación profunda en el que la aceptación juega un papel crucial. No se trata de olvidar, sino de integrar, de comprender que cada caída fue necesaria para llegar a este punto de crecimiento. La épica de este otoño se manifiesta en la conjunción de lo visible y lo invisible, de lo material y lo espiritual, de lo personal y lo colectivo. Es un tiempo en el que Tauro puede sentirse como un puente entre mundos, con los pies firmes en la tierra y la mirada elevada hacia el cielo. La magia no está en huir de lo que ocurre, sino en abrazarlo con plena conciencia, en aceptar que cada desafío es la puerta hacia una versión más grande de uno mismo. El destino no se escribe con rigidez, sino con la valentía de quien se atreve a actuar. Este otoño, Tauro se convierte en el protagonista de una epopeya donde la grandeza no está en resistirse a los cambios, sino en dejar que lo nuevo se despliegue con confianza y esperanza. La fuerza del toro se transforma en símbolo de un renacimiento que no es solo personal, sino también universal, como si al abrirse a su propia transformación abriera también un camino para otros. El universo entero parece conspirar para que Tauro descubra que la vida, en constante movimiento, es un viaje sagrado, y que este otoño de 2025 será uno de sus capítulos más memorables, un portal hacia una libertad que ya no podrá ser detenida. El otoño de 2025 para Tauro abre dimensiones que van más allá de los movimientos planetarios más evidentes, revelando influencias que tocan lo invisible, lo oculto, lo que permanece latente en las profundidades del alma y que solo se activa cuando el tiempo es propicio. Es una estación donde el toro se encontrará en contacto con energías ancestrales, como si los cielos abrieran un archivo antiguo que contiene claves perdidas de su linaje espiritual. En esta época, la herencia zodiacal de Tauro se expande hacia un sentido de pertenencia cósmica, ya no se trata únicamente de vivir su propia vida, sino de reconocer que forma parte de una corriente infinita que lo conecta con generaciones pasadas y con futuros aún no vividos. En el trasfondo, el paso de los asteroides también añade matices decisivos a la narrativa cósmica. Palas Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia, influye en el discernimiento, recordando que el camino de Tauro no es únicamente de instinto o de fuerza, sino también de inteligencia. Este otoño, el signo descubrirá que la claridad mental y la intuición estratégica le permiten resolver conflictos que antes parecían insalvables. Juno, símbolo de los compromisos sagrados, inspira a redefinir las alianzas y a cuestionar qué acuerdos permanecen vigentes y cuáles deben romperse para dar paso a una vida más auténtica. Vesta, guardiana del fuego interior, trae consigo la necesidad de cuidar la llama sagrada de la devoción, ese fuego que no se apaga y que alimenta el espíritu cuando todo alrededor parece incierto. El trasiego energético no se limita al plano interno. En lo colectivo, Tauro sentirá un llamado a convertirse en un ancla para quienes lo rodean. En medio de un mundo en transformación, su presencia estable se vuelve imprescindible, pero esta vez no como símbolo de resistencia, sino como ejemplo de cómo transitar el cambio con serenidad. El toro aprende que ser sólido no significa ser inmóvil, sino ser un faro de constancia en medio de las tormentas. Este papel lo coloca en una posición de liderazgo silencioso, de influencia que no necesita imponerse, porque se manifiesta en la coherencia entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se hace. Los eclipses que enmarcan este periodo dejan también un sello inconfundible. Aunque puedan no suceder directamente en su signo, Tauro percibirá sus efectos como sacudidas emocionales y espirituales que destapan verdades ocultas. Un eclipse siempre arranca velos y muestra lo que se negaba a ver. Así, durante este otoño, se revelarán secretos, tanto personales como colectivos, que obligarán a replantear la dirección del viaje. El toro comprenderá que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre liberadora, y que la claridad que traen los eclipses abre caminos antes bloqueados. En el terreno del alma, se activa con fuerza la energía chamánica. El vínculo natural de Tauro con la Tierra alcanza su punto más elevado y se convierte en un canal para conectar con fuerzas telúricas y espirituales. Es un tiempo propicio para rituales de renovación, para escuchar el murmullo de los árboles, para dejar que el viento y la lluvia hablen en su lenguaje antiguo. El toro encontrará en la naturaleza no solo refugio,
sino también respuestas, como si el universo entero se expresara a través de los elementos para recordarle que todo está conectado. La energía de Lilith, el punto oscuro de la luna, cobra relevancia durante este otoño, despertando pasiones, deseos reprimidos y aspectos de la psique que permanecían en las sombras. Esta influencia no busca desestabilizar, sino liberar. Lo que Tauro había escondido por miedo al rechazo o por exceso de prudencia aflora ahora con intensidad. No se trata de un caos destructivo, sino de una fuerza primigenia que exige ser reconocida. Al aceptar esta energía, Tauro se reconcilia con su propia naturaleza instintiva y descubre una fuente de poder personal que había permanecido oculta. En lo más profundo de este tiempo también late la voz del destino. La sensación de estar en el lugar correcto, aunque las circunstancias parezcan difíciles, se hará más fuerte. Habrá momentos en que el universo colocará señales claras, coincidencias que no pueden atribuirse al azar, sucesos que parecen estar escritos en un guión mayor. Estas sincronicidades actuarán como recordatorios de que no se camina en vano, de que cada paso es parte de una coreografía celestial en la que Tauro tiene un papel fundamental. El aprendizaje del desapego será uno de los grandes regalos de este otoño. Lo que se pierde no es un castigo, sino una liberación, lo que se transforma no es un final, sino un comienzo. En ese proceso, el Toro descubrirá que la abundancia no depende de aferrarse a lo conocido, sino de confiar en que lo nuevo traerá consigo lo necesario para crecer. La verdadera riqueza será entonces la capacidad de adaptarse, de reinventarse, de sostener la fe en medio del cambio. La estación también trae consigo un despertar en la sexualidad, entendida no solo como placer físico, sino como energía creadora que conecta con el poder de la vida misma. Tauro, regido por Venus, comprenderá que este aspecto de su ser es una puerta hacia lo sagrado, hacia la unión con lo divino a través de la experiencia humana. El cuerpo se convierte en un templo y el deseo en un puente hacia estados de conciencia más elevados. Esta vivencia será transformadora, porque enseñará a vivir la pasión como un acto de entrega al misterio universal. El otoño de 2025 no es, entonces, una simple transición entre estaciones. Es un rito de paso, un umbral que conduce a una nueva manera de estar en el mundo. Tauro se encuentra frente a la oportunidad de convertirse en un ser más libre, más consciente, más conectado con el cosmos y consigo mismo. El Toro que entra en este otoño no será el mismo que salga de él, porque habrá aprendido a soltar lo que le retenía, a abrazar lo desconocido con valentía y a descubrir que su verdadera fortaleza no está en resistirse, sino en permitir que la vida, en su eterna danza, lo transforme en una versión más plena y luminosa. El otoño de 2025 para Tauro abre un escenario en el que los matices astrológicos menos evidentes adquieren una fuerza inesperada, como corrientes subterráneas que, sin mostrarse a simple vista, sostienen la transformación que se despliega en la superficie. En este tiempo, el signo no solo experimentará la sacudida de Urano y la inspiración de Venus, sino que también quedará envuelto en un tejido invisible de energías menores y simbólicas que amplifican el carácter iniciático de la estación. El Toro entra en un territorio donde la sutileza se convierte en fuerza, donde lo que parecía accesorio se revela como esencial, y donde la épica no se libra únicamente en los grandes acontecimientos, sino en los pequeños gestos que marcan la diferencia en el día a día. El influjo de Ceres, diosa del alimento y la fertilidad, se intensifica en esta etapa, impulsando a Tauro a reflexionar sobre el cuidado de su entorno y de sí mismo. No se trata únicamente de nutrir el cuerpo, sino de entender que todo lo que se consume, física y emocionalmente, es un acto sagrado. Este otoño se convierte en un llamado a honrar los ciclos de la vida, a reconocer que lo que se siembra siempre regresa multiplicado y que el verdadero poder se encuentra en elegir con consciencia qué semillas se plantan en el presente para cosechar en el futuro. Así, la alimentación, los hábitos y los vínculos se perciben como rituales que moldean el destino. La influencia de Eros, un asteroide ligado al magnetismo del deseo, se hace sentir con fuerza. El Toro, regido por Venus, conecta de manera especial con esta vibración, que va más allá del romance o la pasión. Este otoño se despierta una energía creadora que busca manifestarse no solo en el ámbito íntimo, sino también en proyectos, en ideas y en todo lo que implique dar vida a algo nuevo. Eros recuerda que el deseo no es únicamente carnal, sino una fuerza cósmica que impulsa hacia la creación, y que al ser canalizado con consciencia, se convierte en un motor capaz de transformar la realidad. También aparece con intensidad la huella de Hécate, la guardiana de los cruces de caminos y los misterios nocturnos. Su presencia simbólica indica que Tauro vivirá decisiones cruciales que marcarán su destino a largo plazo.
Este otoño se percibe como un umbral, un cruce entre lo viejo y lo nuevo, donde no elegir es imposible. Hécate trae consigo la luz de la antorcha en la oscuridad, recordando que aunque el futuro no siempre se ve con claridad, la intuición será la guía más certera. Bajo su influencia, Tauro se adentra en terrenos desconocidos con la certeza de que el camino que tome resonará con lo que su alma ha estado pidiendo desde hace mucho tiempo. En el plano emocional, se activa un proceso de apertura hacia la vulnerabilidad. La energía de este periodo expone capas internas que Tauro solía proteger con celo. No se trata de debilidad, sino de reconocer que la sensibilidad es una fuente de fortaleza, que el verdadero poder no se mide por la rigidez, sino por la capacidad de sentir profundamente. Las relaciones se convierten en espejos más nítidos que nunca, mostrando no solo las propias luces, sino también las sombras que necesitan ser integradas. En este escenario, el Toro encuentra en la entrega emocional un acto heroico, porque amar sin reservas, pese al riesgo de perder, se convierte en la victoria más grande sobre sus propios temores. El otoño también despierta la importancia del tiempo y del ritmo personal. En medio de la revolución que propone Urano, Tauro se ve llamado a encontrar la cadencia que le permita avanzar sin perderse. Saturno, siempre vigilante, recuerda que la disciplina y la constancia son tan necesarias como el impulso del cambio. Este equilibrio entre lo nuevo y lo estructurado se traduce en una épica silenciosa, la capacidad de sostener la transformación sin que el fuego del entusiasmo se extinga ni la inercia de la costumbre lo retenga. Cada paso dado con constancia se convierte en una conquista sobre el caos, y cada hábito renovado en una victoria sobre el pasado. Hay un despertar de la energía sanadora en este tiempo. El contacto con Quirón activa la posibilidad de curar heridas que parecían imposibles de cerrar. El Toro descubrirá que el dolor, lejos de ser un obstáculo, es un camino hacia una comprensión más amplia de sí mismo y de los demás. La sanación no se limitará al plano físico o emocional, sino que abarcará también lo espiritual, generando una integración que traerá paz interior. Esa fuerza sanadora podrá irradiarse hacia otros, convirtiendo a Tauro en fuente de consuelo y guía para quienes atraviesen momentos de incertidumbre. El otoño de 2025 también intensifica la relación con los sueños y los estados alterados de conciencia. Neptuno, en su sutil danza, amplía el mundo onírico y convierte las noches en portales hacia lo simbólico. Los mensajes recibidos en este estado tendrán un carácter profético, como fragmentos de verdades que aún no se manifiestan en la realidad visible. Tauro encontrará en este terreno un espacio para descubrir su propia espiritualidad, para explorar dimensiones que antes le parecían lejanas y que ahora se revelan como parte esencial de su viaje. El poder de las estaciones también se manifiesta en lo físico. El cuerpo se convierte en espejo de los procesos internos y exige atención consciente. No es un capricho, es un recordatorio de que la materia también es sagrada. El otoño trae consigo la necesidad de movimiento, de reconectar con la vitalidad a través de la danza, del ejercicio, del contacto con la tierra. Cada acto que fortalece el cuerpo se convierte en una ofrenda al espíritu, y cada cuidado dedicado a la salud se transforma en una afirmación de vida. En este tiempo, el Toro no solo se redefine a sí mismo, sino que también redefine su relación con el mundo. El impacto de su energía se extiende más allá de lo personal, alcanzando lo colectivo. El liderazgo silencioso que se despierta en este otoño tiene la capacidad de inspirar a otros a transitar sus propios cambios con valentía. La constancia taurina se convierte en un ejemplo épico, no porque permanezca inmóvil, sino porque muestra cómo la firmeza puede convivir con la transformación. El otoño de 2025 se revela como un capítulo de profundidad y trascendencia, donde Tauro aprende que la verdadera grandeza no está en resistirse al flujo de los acontecimientos, sino en abrazarlos con confianza. Es un tiempo en el que las fuerzas invisibles, los arquetipos antiguos y las corrientes cósmicas se entrelazan para dar forma a una experiencia transformadora. El Toro, al atravesar este periodo, no solo se renueva, sino que se convierte en símbolo vivo de que la estabilidad y la revolución pueden unirse en una danza sagrada que abre las puertas a una vida más plena, libre y luminosa. En el otoño de 2025 se abren para Tauro capas de significado que aún no se han explorado del todo, como si los astros estuvieran tejiendo un tapiz invisible en el que cada hilo aporta una enseñanza. Más allá de los grandes planetas, de los eclipses y de las revoluciones de Urano, este periodo encierra vibraciones sutiles que lo convierten en un tiempo de alquimia personal, donde lo más oculto se transforma en fuerza y lo que parecía insignificante adquiere un valor insospechado. Uno de los aspectos menos mencionados pero más poderosos será el impacto del ritmo cósmico sobre la percepción del tiempo. Durante este otoño,
Tauro se verá enfrentado a la paradoja de vivir en dos velocidades: por un lado, la urgencia del cambio y la necesidad de romper con lo viejo; por otro, la lentitud de los procesos internos que requieren maduración y paciencia. Este doble pulso lo lleva a descubrir que la verdadera maestría consiste en armonizar ambos ritmos, como si dentro de su ser convivieran un río impetuoso y un lago sereno. La sabiduría estará en fluir con la corriente sin perder la calma que lo define. Otro aspecto que marcará esta estación será la activación de talentos ocultos. El cielo impulsa a Tauro a reconocer dones que quizá había relegado por considerarlos poco prácticos o imposibles de integrar en la vida diaria. Este despertar no es casual; en medio de la incertidumbre, el universo abre puertas para que el Toro descubra que la creatividad, la intuición, la capacidad de sanar o de inspirar son herramientas que estaban en su interior y que ahora emergen para darle dirección. No se trata de un mero pasatiempo, sino de un llamado a desplegar esas facultades como parte de su misión en este ciclo. La dimensión ancestral de este tiempo será también crucial. Durante este otoño, la energía de los ancestros se hará sentir con fuerza, como si las generaciones pasadas se hicieran presentes para guiar desde lo invisible. Tauro podrá percibir este contacto en sueños, en recuerdos súbitos, en símbolos que se repiten. Es un momento para honrar esa raíz, para reconocer que lo que se vive ahora no es solo personal, sino también la continuación de una historia mayor que viene de lejos. En esa conexión con el linaje se encuentra la fuerza para cerrar heridas heredadas y abrir caminos más libres para el futuro. En el terreno colectivo, se intensificará el llamado a tomar un rol más consciente en el entorno. El otoño de 2025 no se limita a un viaje interno, también demanda que Tauro observe cómo sus acciones repercuten en el tejido social y en la tierra misma. Se despierta una sensibilidad hacia el impacto ecológico, hacia la justicia y hacia la necesidad de proteger aquello que sostiene la vida. El Toro se convierte así en guardián no solo de su mundo personal, sino también del planeta y de la comunidad que lo rodea. Ese sentido de responsabilidad trascendente le da un matiz épico a su papel en este tiempo, porque cada gesto de cuidado se convierte en un acto de resistencia frente al caos. Habrá también una fuerte activación en la percepción del cuerpo como templo sagrado. No se trata solo de mantener la salud, sino de reconocer que el cuerpo es el instrumento a través del cual el alma se manifiesta. Durante este otoño, Tauro sentirá la necesidad de escuchar las señales físicas con mayor atención, de comprender que los dolores, las tensiones o las sensaciones no son obstáculos, sino mensajes que el organismo envía para guiar hacia un estado más pleno de equilibrio. Esta conexión profunda con lo corporal permitirá que el Toro se sienta más enraizado, más presente y más capaz de enfrentar los cambios externos con firmeza. Otro aspecto que adquiere relevancia es la relación con el silencio y con la contemplación. En medio de la intensidad de las transformaciones, este otoño impulsa a Tauro a encontrar espacios de quietud donde pueda escuchar su voz interna sin interferencias. El silencio no será vacío, sino un campo fértil donde se gestan respuestas, donde se perciben señales sutiles del universo que solo se revelan a quienes saben detenerse y observar. La práctica de la contemplación, ya sea a través de la naturaleza, la meditación o simplemente la pausa consciente, se convierte en un arma poderosa para sostener la claridad en medio de la confusión. En el plano espiritual, el otoño de 2025 despertará en Tauro un sentido de conexión con lo trascendente que va más allá de dogmas o estructuras religiosas. Se abre la puerta a experiencias místicas, a intuiciones que trascienden la razón, a momentos en los que la sensación de unidad con el todo se hará palpable. El Toro, tan ligado a lo terrenal, descubre que también puede elevarse hacia lo sutil sin perder su esencia práctica, y en esa unión entre cielo y tierra encuentra una fuente inagotable de fortaleza. Finalmente, el aspecto más épico de este otoño se encuentra en la comprensión de que todo lo vivido forma parte de una iniciación. Cada desafío, cada pérdida, cada revelación se presenta como una prueba destinada a pulir el carácter, a liberar lo que sobra y a revelar el verdadero poder interior. No es un tiempo de resignación, sino de conquista espiritual. El Toro se convierte en héroe de su propia historia no porque se enfrente a enemigos externos, sino porque logra vencer la resistencia interna que lo mantenía atado al pasado. El triunfo de este ciclo se manifiesta en la capacidad de mirar hacia adelante con confianza, de sostenerse firme en medio del torbellino y de proclamar, con hechos más que con palabras, que está listo para vivir de manera auténtica, valiente y luminosa. El otoño de 2025 se convierte así en un santuario de transformaciones ocultas y revelaciones profundas, un espacio donde Tauro no solo cambia, sino que renace. Y en ese renacimiento, el signo se alza como un símbolo universal de que la vida,
en su constante movimiento, siempre ofrece la posibilidad de reinventarse, de crecer y de brillar con una intensidad renovada. En el otoño de 2025 la energía que rodea a Tauro se densifica en niveles que no siempre se describen, porque son movimientos que pertenecen al mundo sutil, al tejido invisible donde lo humano y lo cósmico se entrelazan. Es una estación en la que el Toro experimenta no solo los efectos de los planetas visibles, sino también de corrientes ocultas que guían desde planos internos, como si los astros fueran voces lejanas que despiertan ecos en su interior. Este tiempo no se vive únicamente en lo exterior, sino en lo profundo del alma, allí donde las raíces se encuentran con lo eterno. El equilibrio entre lo que se destruye y lo que se conserva será uno de los aprendizajes más potentes. Tauro, signo asociado al apego a lo material y a la necesidad de seguridad, se verá llevado a comprender que la verdadera permanencia no está en las formas, sino en la esencia. En medio de cambios que parecen barrer con todo, el Toro aprenderá a reconocer la diferencia entre lo que debe soltarse y lo que merece ser protegido. Este discernimiento, guiado por la fuerza cósmica, se convierte en una prueba iniciática que lo prepara para caminar con mayor sabiduría en el futuro. La energía de los centauros, como Quirón y Folo, se activa en esta etapa para mostrar que la herida y el caos contienen enseñanzas que no podrían recibirse de otra manera. Durante este otoño se despiertan viejas memorias emocionales, dolores que parecían enterrados, pero que ahora emergen no para atormentar, sino para liberar. El Toro comprenderá que al abrazar sus fragilidades se vuelve más fuerte, que al mirar lo que duele encuentra la llave de su propia evolución. Esta alquimia emocional lo eleva, transformando lo que antes lo hacía temer en un motor de creación y de entrega. La influencia de los puntos invisibles de la carta, como el vértex y el nodo sur, se sentirá con fuerza. El vértex actuará como una puerta hacia encuentros destinados, situaciones y personas que parecen llegar por azar pero que en realidad son parte de un plan mayor. Estos contactos traerán sacudidas en el corazón y en la mente, empujando a Tauro a salirse de su zona de confort y a abrirse a un destino que no puede controlar pero sí aceptar con valentía. El nodo sur, por su parte, removerá asuntos inconclusos del pasado, ataduras que aún pesan, recordándole que no se puede avanzar cargando cadenas antiguas. El otoño será la oportunidad para cerrar definitivamente esas cuentas pendientes, liberándose de lo que ya no corresponde. Habrá también una resonancia con el plano colectivo más amplia de lo que suele mencionarse. La energía de este tiempo no solo impulsa cambios individuales, sino también transformaciones sociales en las que Tauro percibirá que forma parte de una corriente más grande. Es posible que surja una conciencia más aguda de la necesidad de justicia, de equidad, de armonía entre lo humano y lo natural. El Toro, como signo de tierra, sentirá este llamado con más fuerza que otros, como si el planeta mismo le pidiera convertirse en guardián de lo que sostiene la vida. Este rol, aunque silencioso, será épico, porque cada acción concreta en favor del equilibrio resonará como parte de una batalla colectiva por un futuro mejor. La dimensión artística y creativa adquirirá un matiz sagrado. El universo invitará a Tauro a usar la belleza como camino de transformación, a convertir el arte en un puente entre lo humano y lo divino. Lo estético no será superficial, sino una forma de honrar la vida, de elevar el espíritu y de plasmar lo invisible en formas que otros puedan contemplar. La música, la pintura, la danza o cualquier forma de expresión se volverán canales de revelación, manifestaciones de una energía que fluye desde planos superiores hacia lo terrenal. La relación con los ciclos naturales será otra clave. Durante este otoño, Tauro descubrirá que su energía se alinea de manera más consciente con la luna, con los equinoccios, con los ritmos de la Tierra. El Toro aprenderá a escuchar la voz de las estaciones, a percibir cómo cada fase lunar refleja un estado interno, como el clima y los cambios del entorno son espejos de lo que sucede en su interior. Esta conexión lo convierte en un ser más integrado al cosmos, capaz de vivir en sintonía con fuerzas que trascienden lo personal y que abarcan la totalidad de lo viviente. El vínculo con lo invisible se hará más palpable. La presencia de guías espirituales, protectores invisibles y energías sutiles se hará sentir como un acompañamiento constante. Tauro no caminará solo en este proceso, aunque a veces sienta que lo hace. Habrá señales en lo cotidiano que confirmarán que la ayuda llega en el momento preciso, que el universo coloca lo necesario en el camino, aunque no siempre bajo la forma esperada. Esta certeza de compañía cósmica será un bálsamo en los momentos de mayor incertidumbre, recordando que el destino no se escribe en soledad, sino en diálogo con lo eterno. En este otoño, Tauro aprenderá que la épica no siempre está en los grandes gestos, sino en la capacidad de sostenerse día tras día en medio del cambio, en el coraje silencioso de no retroceder cuando todo invita a aferrarse al pasado.
La verdadera hazaña será la de avanzar sin certezas absolutas, confiando en que el terreno se irá revelando firme a cada paso. Es un tiempo de fe activa, de valentía serena, de descubrir que la libertad nace cuando se deja de controlar lo incontrolable y se aprende a danzar con el misterio. El otoño de 2025 no será solo una estación más en la vida de Tauro, sino un portal sagrado en el que lo conocido se desmorona para dejar paso a lo inédito. En esa travesía, el toro se transformará en emblema de resiliencia y de renacimiento, demostrando que incluso el signo más ligado a la estabilidad puede abrazar la revolución interior y convertirla en un canto de vida. Lo que se revela en este tiempo no se apagará con el invierno, será la semilla de una nueva etapa donde Tauro caminará con mayor luz, mayor poder y una conciencia más vasta de su lugar en el universo.